De los Andes Cooperativa presenta El Camino del Café, radio que informa, educa y entretiene a la comunidad cafetera del suroeste antioqueño. El Camino del Café, unidos es mejor. Saludamos de manera muy especial a los caficultores asociados a De los Andes Cooperativa y por supuesto saludamos también a la comunidad en general. Qué gusto encontrarnos de nuevo a través de nuestro espacio institucional El Camino del Café, una estrategia de comunicaciones pensada para estar más cerca de ustedes y llevarles información acerca del acontecer de su cooperativa, noticias de nuevos proyectos y novedades del gremio cafetero. En esta emisión del Camino del Café estaremos hablando de un tema que va ligado a la responsabilidad ambiental que todos debemos aplicar y que desde De los Andes Cooperativa debemos promover para mantener vigentes los diferentes sellos de certificación. El tema es el manejo integral de los residuos sólidos y en esta primera parte del programa nos estará acompañando uno de nuestros analistas de desarrollo social. Él es Juan Manuel Pareja Betancourt. Juan Manuel, un saludo para usted y bienvenido, por supuesto, a esta emisión del Camino del Café. Muchas gracias, Sandra, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos nuestros asociados a De los Andes Cooperativa y comunidad cafetera en general. Así es, Sandra, vamos a tratar un tema muy importante que usted ya lo mencionó, el tema de los residuos sólidos. Primero quiero pues como empezar con un concepto básico de qué son los residuos sólidos. Son aquellos residuos que se generan en todas las actividades agrícolas que desarrollamos principalmente pues en nuestras fincas. Juan Manuel, expliquémosle a quienes nos ven en nuestras redes sociales, nos escuchan a través de Transmisora Surandes y Radio Ciudad Bolívar, por qué los caficultores, nuestros asociados, deben separar sus residuos sólidos en las fincas. Bueno, Sandra, lo primero es que este es un tema que va ligado a la responsabilidad social que todos como personas, seres humanos, debemos implementar. Lo segundo es que ya todos sabemos que la cooperativa de caficultores de Andes maneja diferentes sellos de verificación y certificación que nos aportan, diríamos, unos beneficios sociales y económicos. Pero para poder seguir disfrutando y accediendo de estos beneficios debemos de cumplir con una serie de criterios y dentro de esos criterios está la parte ambiental y la parte de manejo integrado de los residuos sólidos. Juan Manuel, ¿cuál es el primer paso en esa separación adecuada de los residuos sólidos que deben hacer los productores en las fincas? Bueno, Sandra, lo primero es identificar de manera correcta los tipos de residuos sólidos para posteriormente poder realizar una adecuada separación de todos estos residuos. Entonces, identificamos los orgánicos que se componen principalmente de desechos de frutas, restos de comidas, la cáscara o el mucílago de café y también todos los tipos de nazas que podemos encontrar en las fincas. Cuando hablamos de nazas son la gallinaza, conejaza, porquinaza, etcétera. También encontramos los reciclables que son por ejemplo el cartón, el vidrio, los plásticos y todos los tipos de latas. Y los inservibles que principalmente son las envolturas de mecato. Bueno, entonces el primer paso es hacer esa clasificación, residuos orgánicos, reciclables e inservibles. ¿Qué sigue después de que tenemos esos residuos separados correctamente? Ok, Sandra, entonces después de que se identificaron y que se separaron de manera adecuada, lo que sigue es saber cómo vamos a realizar esa disposición final. En el tema de los residuos orgánicos, la recomendación es que estos deben de ir a una zona de procesadora de pulpas o compostera. Allí, bajo unas condiciones reguladas de temperatura, de humedad, vamos a asegurar de que todo este material tenga un proceso de putrefacción o de descomposición más acelerada para que posteriormente podamos llevar un excelente fertilizante orgánico a campo que nos va a aportar
una serie de nutrientes muy importantes que nos van a ayudar a suplir las necesidades nutricionales de nuestros cultivos, ya sea el café como cultivo principal o otros cultivos transitorios que la mayoría de asociados en nuestras fincas manejan. Eso es un punto muy importante. Los residuos orgánicos después de un proceso de descomposición sirven para llevarlos nuevamente a los cultivos y como proceso de fertilización. ¿Qué pasa con los residuos sólidos e inservibles, por ejemplo? Ok, tenemos entonces en la segunda línea de residuos, los reciclables. La recomendación que nosotros hacemos es que estos, si la vereda donde nos encontramos cuenta con ruta de recolección por parte de las empresas públicas, se entreguen a este carro recolector, o también pueden ser comercializados de manera particular, ya que estos residuos reciclables pues también, Sandra, tienen un valor económico. Y también el tema del reciclaje. Hay que aclarar una cosa, Juan Manuel, y es que nosotros no somos responsables de esa disposición final de los residuos sólidos en la zona rural. Simplemente por los sellos de certificación debemos cumplir, como usted lo decía, con ciertos requerimientos y damos opciones a los productores para que hagan un adecuado manejo de esos residuos sólidos. ¿Qué otras recomendaciones darles? Bueno, Sandra, tiene usted toda la razón. Nosotros lo que hacemos es, diríamos, unas recomendaciones que van ligadas a los sellos de verificación y certificación que nosotros como entidad manejamos, y que esto, diríamos, le aporta al mejoramiento continuo de nuestras fincas. Entonces, como recomendaciones finales, lo primero es a tratar de reducir al máximo pues todo este tipo de material, de desechos. Es decir, al momento de yo ir a realizar mi mercado, cuando estoy allá en el supermercado, si no necesito una bolsa plástica, pues lo ideal es que no llevarla a la finca, ¿cierto? Tener conciencia ambiental, ese es el punto, y que no lo estamos haciendo para una empresa, sino para contribuir al cuidado y mantenimiento de esos recursos naturales. Juan Manuel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Camino del Café. Muchísimas gracias a usted, Sandra, por la invitación. Continuamos en esta emisión del Camino del Café y vamos a seguir hablando de esa adecuada disposición que debemos hacer de los residuos que generamos en las empresas cafeteras. Vamos a dejar de lado ese tema de los residuos sólidos y vamos a estar hablando de otro tipo de desechos. En esta parte del programa nos acompaña nuestro analista de desarrollo social, Leymar Echeverry, quien es el promotor social para la zona de Betania e Hispania. Leymar, un saludo para usted y bienvenido al Camino del Café. Un cordial saludo, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a nuestros asociados, caficultores en general. Muy buen día. Leymar, vamos a estar hablando de ese otro tipo de desechos que son los peligrosos. ¿Y qué contemplan los residuos peligrosos o de qué hablamos cuando hablamos de eso? Bueno, cuando hablamos de residuos peligrosos generados en nuestras fincas cafeteras, entonces vamos a hacer un especial énfasis en los residuos peligrosos generados a partir de la utilización de agroquímicos en general. Pero tenemos otros tipos de residuos peligrosos generados en nuestras fincas. Uno de ellos entonces son los residuos peligrosos hospitalarios, además de los residuos peligrosos corrosivos. Otros residuos que encontramos, entonces pañales, pañitos, papeles higiénicos, que corresponden también a residuos peligrosos biológicos. Leymar, ¿cómo se debe hacer una correcta separación de esos residuos o un manejo adecuado en las empresas cafeteras? Bueno, recordemos la importancia del manejo de los residuos peligrosos de agroquímicos, el cual consiste en generar un triple enjuagado, una perforación de estos envases, ¿cierto? Y una separación adecuada para posteriormente entregarlos a la Corporación Campo Limpio. En cuanto a los residuos hospitalarios, son agujas, son cuchillas de afeitar y demás, los podemos entregar en entidades hospitalarias y demás entidades autorizadas.
Los residuos, como son papeles higiénicos, toallas higiénicas, pañitos y pañales de bebés que generamos en las fincas, estos deberán de ser manejados internamente en rellenos sanitarios generados en la finca, los cuales consisten en huecos de no más de 1 metro de profundidad por 1 metro de diámetro, donde podemos disponer de estos elementos, ¿sí?, no antes tapándolos y depositando sobre ellos cales vivas para optimizar la descomposición y evitar que vectores como perros y otros los destapen. Además de otros residuos que generamos en las fincas, son los residuos peligrosos corrosivos, son baterías en general, y estas mismas, entonces hay diferentes entidades encargadas de la recolección de las mismas, recopila. Además, diferentes instituciones como lo es Cooperativa de Caficultores de Andes, donde podemos traer estos elementos corrosivos. Recordemos que residuos de esta índole, fuera de que generan peligro para los seres humanos, los animales y demás, también son focos de contaminación ambiental. Leymar, le voy a hacer una pregunta que le hice a Juan Manuel hace unos minutos, pero que es importante que nuestros productores comprendan, y es ¿por qué le debemos apuntar desde las empresas cafeteras a esa separación adecuada de los residuos? Muy importante la pregunta de Sandra. Bueno, lo primero es coayudar un poco en la descontaminación ambiental y la mitigación del cambio ambiental como tal, pero además para el sostenimiento de nuestros sellos de certificación y verificación. Otra cosa, nosotros como empresa, como cooperativa, no somos responsables del manejo de residuos sólidos, simplemente damos bases para ese adecuado manejo, ¿es así? Claro, nosotros como cooperativa podemos generar un acompañamiento técnico de tal manera que el productor sepa y comprenda en qué consiste un plan de manejo integral de residuos sólidos, pero además cumplir con los diferentes estándares de calidad y diferentes sellos de certificación y verificación. Leymar, hay un tema que nosotros aplicábamos antes de la pandemia con las demostraciones de método y son los pozos inactivadores. ¿Cuál es su función y por qué les enseñamos a aplicarlos en las fincas? Ok, cuando hablamos de un pozo inactivador, nos referimos a un lugar estratégico, adecuado, técnico, para disponer nuestros residuos de agroquímicos en general. Las fincas siempre van a generar puchitos o poquitos que sobran en las diferentes aplicaciones y diferentes productos que se quedan vencidos en nuestras bodegas de agroquímicos en general, que deben de tener un adecuado manejo. Entonces, un pozo inactivador consiste en un lugar adecuado técnicamente con diferentes materiales, dentro de ellos carbón vivo, carbón natural, para la inactivación de estos productos, en un lugar separado de las viviendas, en lo posible un lugar cercano a donde hayan preparaciones de agroquímicos en general. Leymar, vamos finalizando nuestro espacio en esta emisión. ¿Algo más que agregarles a quienes nos escuchan con respecto a este tema de residuos peligrosos? Miren, caficultores asociados, esto es una responsabilidad de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. La cooperativa no puede llegar a cada finca a recoger los diferentes elementos o los diferentes residuos que se generan. Es responsabilidad de cada uno hacer una adecuada separación en la fuente, hacer un adecuado manejo de estos residuos y entregarlos en lo posible a las diferentes entidades encargadas del manejo responsable de cada uno de ellos. Leymar, muchas gracias por habernos acompañado en el Camino del Café. Muchas gracias a usted, Sandra, y un cordial saludo a todos nuestros asociados caficultores de Cooperativa de Caficultores de Andes. Y a nuestros oyentes también muchas gracias por haberse conectado con esta emisión del Camino del Café. Recuerden que esta es una apuesta de comunicaciones que se emite todos los viernes a las 5:30 de la tarde a través de transmisoras Urandes de Todelar y Radio Ciudad Bolívar. Igualmente sacamos un segmento, un resumen para nuestras redes sociales. Nos encontramos entonces el próximo viernes. Hasta entonces. Este recorrido por el Camino del Café finalizó. Los esperamos la próxima semana para iniciar un nuevo viaje con De los Andes Cooperativa, porque unidos es mejor. Hasta pronto.